¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy el Gran Bronzini. Un placer para mí estar hoy acá presentando una de mis creaciones, la billetera de Bronzini, Bronzini Wallet. Esta es una billetera muy cómoda, bueno, muy cómoda para llevar dinero, no para llevar estos papeles blancos. Aunque se me termina de ocurrir una idea. Es decir, simplemente colocando los papeles blancos acá, haciendo un pase mágico y mágicamente observen ustedes cómo, bueno, la billetera mía siempre me da sorpresas y ahora tengo, bueno, algunos billetes de $100 que siempre es bueno tener. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Claudia? ¿Cómo te va? Permiso, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Podemos hacer un efecto de magia contigo? Sí. Este efecto de magia tiene la particularidad que es una apuesta. Yo te voy a apostar de que te voy a tratar de asombrar. Te voy a apostar dinero que voy a dejar cerca. Ah, mira, casualmente, hablando de dinero que voy a dejar, te muestro que aparte del dinero en la billetera, el otro día fui a visitar a un amigo mío a la oficina donde trabaja y sin querer apoyé la mano en la máquina fotocopiadora. Vos no vas a poder creer, pero bueno, me gustó, así que quedó hecha una fotocopia. La fotocopia de mi mano derecha, o sea, de palma y del otro lado de dorso. Se ve bien, ¿no? Bueno, por una razón obvia es blanco y negro, no porque es blanco y negro, en fin. Y quedó así hecha la fotocopia. Y dije, bueno, es bueno tener este souvenir. Pero este souvenir no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer, lo que sí tiene que ver es este dinero. Yo te voy a apostar, y lo voy a poner muy cerca tuyo, ese pequeño dinero que voy a tratar de asombrarte. Vamos a ver si lo logro, vamos a ver si lo logro. Bueno, baraja obviamente de póker, se ve bien, lo que voy a tratar de hacer es, vamos a mezclarlo un poquito así, y hacer una serie de cortes tratando de encontrar las 4 personas que yo necesito para este efecto de magia que son los jacks. Bueno, los 4 jacks. Esta es la forma que yo tengo de encontrar los 4 jacks. Ahora te voy a mostrar una forma que tengo para que vos encuentres la carta que vamos a utilizar en el juego, por lo cual si yo no te asombro, ese dinero es tuyo. Te lo llevas, te lo llevas. Bien, yo voy a pasar el dedo así, donde vos digas alto yo voy a parar. Vamos a dejar caer una carta ahí, y esa carta que será la elegida, en este caso el 10 de corazones. Pero no donde yo quiera, sino donde vos digas alto. ¿Estamos? ¿Sí que decía alto donde vos quieras? Alto. ¿Sí? Por favor, no me la muestres nunca a mí. Levantala, mirala vos y mostrásela a la cámara. Yo no voy a mirar el monitor ni la cámara. ¿Está? ¿Está mostrado? Pon la boca abajo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es muy fácil. Le voy a colocar a esa carta entre los 4 jacks, ahí entre las 4 jotas, así, custodiándola. Y el juego es una tontería. Bueno, el souvenir lo sacamos. Lo que quiero es que apoyes el dedo ahí, porque voy a hacer viajar tu carta a mi billetera. Sí, fíjate, se ve bien, ¿no? Tu carta ahí a mi billetera. Cerramos, hacemos un pase mágico así, es simplemente un giro y ya está. Tu carta viajó, ahora solamente tengo 4, se ve bien, 4 dorsos y bueno, 4 jacks, solamente 4 jacks. Eso quiere decir que si todo salió bien, la carta está en la billetera. ¿Te acordás del souvenir? Y mira, no tengo absolutamente nada en la mano, pero te acordás que era la fotocopia de la palma y del dorso de mi mano. Pues mira, parece mentira, creo, sí, que... Ah, mirá, adentro aparece una carta. ¿La has de picar a tu carta? Sí. Sí, lo más mágico no es eso, sino que fíjate, también aparece en la palma de mi mano. Fotocopiada, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo te va? Hola, vas a tener la posibilidad, ¿qué tal? ¿Cómo andás otra vez? Vas a tener la posibilidad ahora de jugar una especie de bingo conmigo, ¿crees? Sí. Yo te voy a dar la posibilidad de ganar, no sé, algo, vas a tener algún tipo de premio. Para eso... Permiso. Yo traje acá, dentro de mi billetera, bueno, tengo 1, 2, 3, 4, 5 sobres. 5 sobres blancos. Adentro de los sobres existen papeles que tienen escrito algo que, bueno, para mí y para vos es muy importante. Ni siquiera los quiero tocar, fíjate que lo coloco ahí. Y muy lentamente quiero que elijas un sobre para vos. Obviamente vos vas a tener una posibilidad en 5, es decir, que un 25% de probabilidades, un 20% de probabilidad de ganar. Saca un sobre. Bárbaro. Pero bueno, sería un poco egoísta de mi parte no dejarte participar de nuevo, así que bueno, quedan 4. ¿Podés elegir otro también para vos? Bien, bárbaro. Otro premio más. Bueno, quedan 3. ¿Podés elegir otro también para vos? Bueno, perfecto. Y ahora quedan 2, que es como tirar una moneda al aire, es decir, 50% de probabilidades, o no, a lo mejor ya te llevaste un importante premio. Elegí otro para vos. El que no elijas me lo voy a quedar para mí. ¿No querés cambiarlo por este?
¿No? No hay más nada dentro de la... para mí, este es el mío. Sí. Muy bien. Quiero que lo tengas y que elijas uno de los tuyos y comiences a abrir a ver cuál fue el premio. De nuevo te voy a preguntar, a lo mejor querés cambiarlo por alguno de los míos, ¿no querés cambiarlo por el mío? No. ¿No? Sí, sí, sí. Es lo que está bien. No siempre se gana. No siempre se gana. Es así la vida. Bueno, está bien, es un premio, sí, te voy a elegir. A ver, elegí otro. Bueno, son todos tuyos, así que el premio que diga ahí es tuyo. Lo siento mucho. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo sentís mucho. Eso también. Déjalo, no hace falta ni siquiera que lo guardes. ¿Otro que elijo? No, son todos tuyos. Abrí el que vos quieras. A ver. Lástima, no ganaste. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así, no siempre se gana. Bueno, es el último. Ese Sí, es el último, ese es el tuyo. A ver. Suerte la próxima vez. Suerte la próxima vez. A mí me quedó este. A ver qué papelito tengo adentro. Ah, yo también tengo un papel. Y que dice... Ah, dice ganaste y hay $100. Bueno, menos mal que este juego siempre me sale bien. Si no... Bueno, gracias Claudia, gracias por haber participado. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Claudia? Voy a tratar de hacer un efecto de adivinación contigo, ¿puedo? Sí. Bajo condiciones casi de laboratorio. Te voy a dar casi todas las posibilidades. Bueno, obviamente también si me falla, no solamente voy a perder el efecto, sino que también voy a perder algo de importante para mí, algo de dinero, pero eso va a venir después. Mira lo que vamos a hacer, es muy fácil. Yo voy a pasar el dedo así, donde vos digas alto, yo voy a parar y vos vas a elegir una carta. Una carta de las 52 cartas de la baraja francesa, obviamente, cualquiera de las 52. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Así que, por favor, yo paso el dedo, decí alto. Alto. Ahí. Quiero que la saques. No me la muestres nunca, por favor, no me la muestres. Mirá la voz, mostrásela a la cámara, yo no quiero verla en ningún momento. ¿Estamos? Para que no haya dudas de que a lo mejor yo voy a usar este pañuelo, no para vendarme, lo voy a mostrar al pañuelo, no para vendarme, ¿no? Se ve bien, ¿no? Un pañuelo verde y blanco, no para vendarme, sino para ocultar esa carta de mi cara, para que yo no lo pueda ver. Así que lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a doblar esto más o menos así. Y quiero que coloques la carta. La coloques. Boca abajo. ¿Mostraste la carta a la cámara? La dobles. Que yo no la puedo tocar para nada. Y decía que voy a hacer una pequeña apuesta contigo. Algo de dinero. Si no la puedo adivinar. Permiso. Si no puedo adivinar la carta, el dinero va a ser tuyo. ¿Estamos? Quiero que fíjate que coloques tu mano encima de la billetera para que veas que yo no me acerco ni siquiera a tocarla. Tu carta, quiero que te concentres. Eso, deja la mente en blanco, trata de transmitirme. No, me parece que la estás dejando muy blanco, pues solamente veo blanco, ¿no? Se me hace complicado de verdad. Tu carta era roja. Sí, sí, se ve el dorso rojo, claro, porque todas las cartas, las otras 51 también son rojas. Era roja. Roja se me hace complicada de verdad. Vos sabés que nunca me pasó esto. Nunca me pasó esto de perder el dinero si no la puedo adivinar. Se ve de roja de corazones, ¿puede ser? Sí. Bien, lo vamos a hacer más difícil, mira, por favor. ¿Podés agarrar el pañuelo y sostenerlo entre tus manos? Así yo no lo puedo tocar directamente. No, se me hace complicado. Entonces es que veo todo blanco. ¿Podés sacar la carta? Es terrible porque veo todo... Se ve todo blanco porque la carta está en blanco. No, nunca me pasó, Claudia, que si la carta está en blanco... por favor, ¿podés desplegar el pañuelo? ¿Cuál era tu carta? La K de corazones. El rey de corazones, la K de corazones. Ah, no lo puedo creer, no lo quiero tocar el pañuelo, por favor. Desplegalo vos. ¿Podés mostrarlo a la cámara? Sí, creo que se ve bien. ¿Sí? La K de corazones. Bueno, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Bueno, acá estamos con Claudia. Lo que yo voy a tratar de hacer... ¿Crees en las coincidencias, Claudia? Bueno. ¿Sí o no? ¿Crees? Sí, bueno, voy a tratar de utilizar, la baraja francesa. Tengo dos barajas bastante diferentes. Vamos a mezclarlas así. Hasta que vos digas alto, yo voy a mezclar las cartas. Bárbaro. Esta es de dorso azul, se ve bien. Y esta es de dorso rojo. También voy a mezclar hasta que vos digas alto. Alto. Ahí, muy bien. De dorso azul y de dorso rojo. Vamos a tratar de ver si existe
la coincidencia, pero dirigida telepáticamente con mi mente. Si yo voy a obligar a que se produzca la coincidencia. Y si fallo, por una cuestión de caballerosidad, si no se produce la coincidencia, bueno, este dinerillo es tuyo. Si la coincidencia no se produce. Lo que quiero que hagas es que te dejes llevar por tu propia voluntad y pases el dedo por encima de la cinta azul de cartas azules y te parece una carta cualquiera del centro de la baraja, donde vos quieras. Sacala hacia adelante. Y solamente para crear un poquito de tensión la vamos a colocar acá en la billetera. Así, ahí, la azul en la billetera. Lo mismo hacer con la baraja roja. Y solamente para crear un poquito de tensión. ¿Esa? Sí, exacto. ¿La otra? Sí, sácala. Muy bien, la voy a colocar también en la billetera. Es decir, Claudia, recapitulemos un poquito. De toda la baraja azul, pasaste el dedo y sacaste una carta. De toda la baraja roja, pasaste el dedo y sacaste una carta. Si no coinciden, si no se produce la coincidencia, que bajo mis ondas telepáticas estoy tratando de que se produzca, esos billetes son tuyos. ¿Estamos? Así que voy a correr así para que no haya ningún tipo de obstáculos en la visión. Podés, bueno, voy a sacar las cartas. Es decir, la carta roja, el 4 de picas. Así que es indudable que esta carta, el 4 de picas y el 7 de corazones. No coincide ni siquiera, una es impar y la otra es par. Una es negra y la otra es roja. Se me acaba de ocurrir algo, claro, a veces pasan estas cosas y no quiero perder el dinerito, lo vamos a poner por acá. Que si la sumas, ¿cuánto da? 11. Por favor, ¿podés agarrar el mazo azul? ¿Sí? Y podés contar 11 cartas acá. 11 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la número 11, ponela ahí. El mazo está mezclado, bien lejos de mi mano. ¿Podés agarrar el mazo número rojo, por favor? Y 7 y 4 da 11, así que podés contar 11 cartas. Acá contar 11 cartas ahí. Sí. La número 11, ponela después acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la número 11 acá. Bueno, decía que muchas veces existe la coincidencia. Muchas veces uno puede manejar la coincidencia en forma telepática. Y sería muy mágico, ¿no? Que, claro, telepáticamente hayamos llegado al 4 de picas y al 7 de corazones. Muchísimas gracias. Bueno, lo siento por vos. El dinero vuelve conmigo. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Piromanía. Claudia, ¿sabes lo que es la piromanía, no? Sí, por supuesto. Es una patología. Bueno, no vamos a tomar el término tan a la tremenda. Lo que vamos a tratar de hacer es un juego piromaníaco, pero con cartas. Bueno, y para que no haya riesgo, sobre todo con vos, porque vos vas a ser la ejecutora de todo este juego, vamos a usar cartas imaginarias. Vamos a hacer de cuenta que vos tenés un mazo imaginario entre tus manos. Y yo te voy a preguntar ahora, viste que el mazo de la baraja francesa está constituida por 52 cartas, y las cartas tienen valores. Los valores están dados por números y por letras. Si yo te preguntaría ahora, imaginariamente, ¿no? Si con el poder de tu mente pudieras quemar cartas, ¿cuáles querrías quemar? ¿Los números o las letras de la baraja francesa? Quémalos a todos. Bárbaro. Es una mujer peligrosa, ¿eh? Se concentra y quemó todos los números de la baraja francesa. Eso quiere decir que en esta baraja imaginaria nos quedaron solamente las letras que representan a los ases, a los jacks, a las reinas y a los reyes. Es decir, la letra A, la J, la Q y la K. Y cada una de esas letras tiene 4 palos. Tiene corazones, picas, trébol y diamantes. Bárbaro, que son los palos de la baraja francesa. Si yo ahora te pido de que de esas letras quemes un póker, ¿de qué te gustaría quemar? ¿Un póker de ases, un póker de reyes, de reinas o de J? Es decir, ¿qué te gustaría quemar? ¿Los 4 jack, las 4 reinas, los 4 reyes o los 4 ases? Las 4 reinas. ¡Qué malas! Bárbaro. Ya sacamos la competencia. Una mujer saca a las competencias encima. Una reina a las otras reinas. Bueno, eso quiere decir que todavía nos quedamos con los reyes, que son las letras K, con los ases, que son las letras A, y con las J, que representan a los jack. Si yo te digo, ¿qué otro póker querés quemar? ¿Qué póker quemarías? ¿Los ases, las Jotas o los reyes?
Las letras A. Las letras A. O sea, las de pica, las de corazones, las de trébol, las de diamante, los quemarías. Sí. ¡Qué malos! Bien. Ahora nos quedaron solamente los caballeros de la baraja, porque por un lado tenemos los jack, que representan a los jóvenes, y por otro lado tenemos las K, que representan a los reyes. Entonces, como está en inglés, la K es de king, J de jack. ¿Cuáles querés quemar? ¿Las Jotas o las K? Las Jotas. O sea que el jack de picas, el de corazones, el de trébol, el diamante lo quemamos. Sí. Alucinante, qué bárbaro. Qué piromaníaca, ¿eh? Una mujer de cuidado. Vos no vas a poder creer. En la billetera yo tengo algo ahí. Ahora la pregunta es diferente, porque solamente nos quedaron los reyes. O sea, tengo el rey de picas, el corazón, el trébol y el diamante. Si yo te pregunto, ¿cuál es el rey que no querés quemar? Esto es muy fácil. Ahora es al revés, o sea, el que no querés quemar, el que querés que quede indemne de esta baraja imaginaria. Los otros tres los quemás. ¿Cuál es el que no querés quemar? El rey de picas. El rey de picas no lo querés quemar. Es decir, que querés quemar el rey de diamante, el de corazón y el de tréboles. Sí. ¿Seguro? Quemá entonces los otros tres reyes. Yo sé que esto suena a cuento, suena a mentira, suena a que, bueno, qué bárbaro, una mujer con el poder de su mente quemando 51 cartas. Pero vos no vas a poder creer, antes de salir de mi casa, yo en la billetera coloqué una carta, una sola carta, muy finita, una carta que dice, casi me quemo. Eso es lo que dice la carta. Y había una sola carta dentro de la billetera y vos no vas a poder creer porque la única carta que casi se quemó es el rey de picas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vos sabés que generalmente la gente a mí me pide autógrafos. Bueno, generalmente a los artistas la gente le pide autógrafos. En este caso es al revés. En este caso, ya te vas a dar cuenta, a mí me gusta coleccionar autógrafos del público. Y eso es lo que voy a hacer contigo. ¿Puedo? Sí. Voy a mezclar un poquito la baraja así. Esto es muy simple. Yo quiero que voy a pasar el dedo donde vos digas alto. Yo voy a cortar, voy a extender un grupo de cartas sobre el tapete y vamos a tratar de jugar con esas cartas. Así que donde vos digas alto, yo paro. Alto. Ahí, muy bien. Vamos a extender este grupo de cartas y sobre esta carta, sobre el 7 de corazones, donde vos dijiste alto, vamos a colocar tu nombre, tu firma. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí. Perfecto. Yo sostengo. No te manches los dedos. Claudia. Se voy a quedar quieto, así la cámara lo puede tomar. ¿Se ve bien? Lo voy a colocar ahí, custodiada por todas las otras cartas. Perfecto. Vamos a mezclar. Y bueno, así como yo te pedí una carta firmada a vos, yo voy a firmar otra. ¿Me permitís? Gracias. Vamos a firmar el 9 de picas. El 9 de picas porque, bueno, es negro. La pica es negro y me representa bastante bien a mí. Rápidamente voy a poner el nombre mío acá. O sea, el Gran Bronzini. Gran Bronzini. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Pero no solo eso, sino que lo voy a guardar dentro de mi billetera. Voy a sacar el dinero. Voy a guardar el 9 de picas dentro de mi billetera y te voy a hacer que por favor le pongas la mano encima, que yo no lo pueda tocar por un instante, porque lo que voy a tratar de hacer es robarlo sin que vos te des cuenta. Para eso lo firmé. Yo hago así y parece mentira, ya te lo robé. ¿Te diste cuenta? Soy muy rápido. ¿Podés levantar la mano? Mira, abrimos la billetera y fíjate que adentro no hay nada. Te lo termino de robar. Siempre que lo hago la gente dice, bueno, lo termina de robar. ¿Y a dónde habrá ido? Pues fíjate que al centro de la baraja y al revés. El 9 de picas en el centro de la baraja y al revés. Bien. ¿Querés que te demuestre cómo lo hago? ¿Podés poner tu mano en la billetera si yo no la puedo tocar? Es muy fácil, sí. Vos te habrás preguntado para qué te hice firmar una carta a vos. El 7 al 7 de corazones. ¿Sí? Es para que sea fácil encontrarla. Es decir, yo la voy a tratar de hacer desaparecer lo más rápido posible ahí. Fíjate. Y ya desapareció. Pero cuando digo que desapareció de verdad porque no está acá. Y estaba firmada por vos. Sí, claro que es verdad, porque viajó a la billetera. Yo no tengo nada en las manos. ¿Podés fijarte?
No, no, discúlpame, Claudia. No, no, no hay nada, pero ahí hay un cierre. ¿Lo abro? Sí, por favor, queda feo que le diga a una dama que me corra el cierre, pero bueno, en este caso es necesario. Y fíjate que adentro del bolsillo, cerrado con cierre, hay una carta. Que yo no quiero tocar excepto con estos dos dedos. Bueno, ustedes no lo van a poder creer porque sería muy mágico que sea la carta de Claudia. Gracias, Claudia. Gracias. Bueno, nos vemos la próxima vez. Una de las cosas que a mí más me gustan en la vida, aparte de hacer magia, es... no, ganar dinero no, sino es el juego. Bueno, uno de los juegos que a mí más me gusta es el billar. Y dentro del billar la modalidad del pool. Y obviamente meter siempre la bola número 8. Gracias.